Hola, buenas noches. Gracias a todos los que nos acompañan en este webinar mensual del capítulo Estado de México, hoy con un tema muy interesante y pues le cedo la palabra a la maestra Ariadna para que nos presente al panelista del día de hoy. Gracias por estar con nosotros y bienvenidos a todos. Pues muchas gracias, Mariana. Bueno, pues vamos a dar inicio a nuestro webinar que lleva por título Más allá del resumen, descifrando la calidad de la investigación en nutrición por el maestro Efrén Aguilar Rodríguez. Bueno, presentando a nuestro ponente, él es licenciado en nutrición y maestro en ciencias de la salud por la Universidad Autónoma del Estado de México, vicepresidente del Colegio de Nutriólogos del Estado de México, AC. Cuenta con diversos diplomados, como el Diplomado de Investigación Aplicada a la Nutrición, Diplomado en Mujer Embarazada, en Enfermedades Crónicas y en Bioética por la Universidad Autónoma de Campeche. También es director del Departamento en Ciencias de la Salud de la Asociación de Formación Profesional para Nivel Superior y Posgrado. Es co-conductor del programa de radio La Ciencia de la Nutrición en Mexiquense Radio, nutriólogo del protocolo de investigación IMPRIT del Departamento de Infectología del Instituto Nacional de Ciencias Médicas Salvador Subirán, docente y coordinador de campos clínicos de nutrición en la Universidad Mexiquense de Toluca y revisor de diversas tesis y tesinas a nivel licenciatura, ponente nacional e internacional en diversos foros de carácter científico y de investigación, y es autor también y colaborador en diversas investigaciones, logrando publicar en revistas como Acta Pediátrica de México, Desarrollo Sustentable, Negocios, Emprendimiento y Educación, Ciencia e Innovación Agroalimentaria, y bueno, Exploration of Immunology. Efrén, maestro Efrén, le cedo la palabra y también le permito compartir pantalla. Bienvenido. Muchísimas gracias, maestra Ari, por la invitación. Gracias al colegio por esta invitación a participar con ustedes en este webinar. Y bueno, pues vamos a comenzar. Entonces, gracias por la presentación. Y bueno, como bien mencionaron, en esta ocasión vamos a hablar un poquito sobre cómo leer o cómo poder tener la mejor forma de, digamos, criticar en el buen sentido de la palabra o de evaluar la parte de un artículo científico o una investigación. ¿Ya se ve mi pantalla? Ya se ve, maestro. ¿Ya? Ok, bien. Entonces vamos a comenzar con esta parte de la presentación. Pues bueno, de nueva cuenta agradezco al Colegio Mexicano de Nutrición Clínica y Terapia Nutricional por esta invitación a ustedes. Es un gusto estar con ustedes, hacer colaboración, hacer equipo, hacer sinergia entre diversos colegios y asociaciones de nutriólogos, porque finalmente, pues nosotros nos debemos a nuestro gremio, pero más que debernos al gremio, pues nos debemos a la gente, a los pacientes, ¿no? Entonces, antes de iniciar, nada más quisiera recordar esta parte del proceso de atención nutricia, que es el preámbulo de el por qué o cómo voy a estar yo dando esta parte de mis asesorías nutricionales o mis recomendaciones o mi orientación, ¿no? Entonces, de manera general, tenemos cuatro pasos. El primero es la valoración del estado nutricional, en el que nosotros, pues evidentemente vamos a hacer toda la parte del ABCD que conocemos de pie a pa, ¿no? La antropometría, la bioquímica, clínica, dietética. Pasado eso, pues pasamos al diagnóstico nutricional, en donde nosotros vamos a identificar cuáles son los problemas nutricionales que va a tener nuestro paciente o que presenta nuestro paciente. Y después, pues vamos a idear o vamos a planear de manera conjunta, eso es algo muy importante, con nuestro paciente, perdón, cuál va a ser la intervención nutricional a desarrollar con esa persona. Y algo muy importante, y es algo a veces en lo que llegamos a, pues quizá no fallar por nosotros mismos, sino porque a veces los pacientes se desaniman o los pacientes simplemente no le ven un sentido a volver a ir con nosotros, la monitorización y el seguimiento nutricional.
Y entonces a mí me ha pasado, seguramente a muchos de los que nos están escuchando, que tienen un paciente, lo ven, están muy animados y todo, y le dices, bueno, te veo en 15 días o te veo en un mes, dependiendo de cómo lo hagan ustedes, y de repente pues deja de ir. Y entonces ese dejar de ir pues implica que ya no lo puedo seguir, que yo ya no le puedo dar la atención que se merece y que por lo tanto el plan de alimentación pues va a quedar en nada o a lo mejor lo va a seguir todo el tiempo, pero no va a realizarse las modificaciones pertinentes y adecuadas para la evolución de ese paciente. Y entonces viene esta parte muy importantísima que a todo mundo nos ha tocado pensar en cuanto tenemos a un paciente enfrente. ¿Cuál es esa parte o cuál es esa pregunta? Pues, ¿en qué baso mis decisiones? Aquí yo puse de manera general, ¿en qué baso mis decisiones cotidianas, ¿no? Es decir, de manera general, de manera cotidiana, ¿en qué me fijo antes, por ejemplo, para desayunar? ¿En qué me fijo antes para vestirme? ¿En qué me fijo antes para, por ejemplo, pues ver una película, ¿no? Muchos dirán, bueno, pues yo me fijo para la hora de comer, pues de qué tenga antojo. Alguien dirá, pues yo me fijo antes de salir a la calle, pues el clima, pues definirá cómo me voy a vestir. Alguien dirá, pues yo lo que hago antes de ver una película en el cine, pues es leer las recomendaciones o las reseñas, ¿no? Entonces, muchas veces nuestras decisiones cotidianas se basan en cuestiones ajenas a nosotros. Y eso es normal y está bien, finalmente nosotros también generamos esta experiencia en cosas cotidianas gracias a la recomendación de otras personas o por lo que llegamos a leer o lo que llegamos a ver en redes sociales, ¿no? Hoy en día muchos tienen TikTok y entonces seguramente cuando alguien tiene un problema, alguien más sale y dice, ay, pues yo vi en TikTok que decía que hicieras esto, ¿no? Si quieres destapar el caño, prueba esta mezcla de soluciones y demás, y entonces ya se te va a destapar el caño. O se te averió el carro, prueba con esta cosa, ¿no? Entonces, es normal y está bien. Finalmente, para eso es parte, para eso nos podemos comunicar, ¿no? Gracias a Dios tenemos esta capacidad de comunicar diferentes cosas. Pero ahora, en términos de profesionales de la salud, profesionales de la nutrición, cuando alguien a nosotros nos está pidiendo un consejo, ¿en qué nos basamos? ¿No? Porque muchas veces, y seguramente a ustedes les va a pasar o les está pasando, o les ha pasado, la gente sabe que eres nutriólogo y entonces dice, oye, ¿sí es cierto que puedo bajar de peso si dejo de comer tortillas? Oye, ¿sí es cierto que para ganar músculo tengo que comprar un suplemento? Oye, ¿sí es cierto que si quiero evitar un infarto al corazón tengo que tomarme una botella de vino al día? Entonces, muchas veces nos van a llegar así pacientes o nos van a llegar gente random a pedirnos un consejo o una asesoría. Y aquí es lo importante y aquí es donde comienza toda esta plática de ir más allá del resumen. Porque, ¿a qué le vamos a dar más peso cuando nos piden una recomendación o cuando damos una consulta? ¿A los colegas? ¿A las normas existentes? La 008, la 030, la 037, la 015, al internet, que hoy en día podemos encontrar un montón de cosas, ¿no? O sea, ustedes le ponen ahorita en Google o en el buscador de su preferencia algún tema de su interés y les van a salir miles y miles y miles de páginas, ¿no? Pero pues no se van a echar a leer todas, ¿no? A la experiencia propia, a los expertos, a Wikipedia. Digo, hoy en día ya no es Wikipedia, ya casi nadie usa Wikipedia, ahora todo el mundo usa la IA, ¿no? Chat o Gemini o algo por el estilo. A las bases de datos, si asistí a un congreso, si asistí a un curso, si estoy tomando un curso, un diplomado, a los libros que leí en la licenciatura o en la maestría o en el doctorado, lo que sea, a las guías de práctica clínica, a los influencers, porque ya también nuestros colegas nutriólogos, pues que tienen esta habilidad más bien de ser influencers, pues obviamente están aprovechando esa situación, ¿no? O a youtubers, eso también pasa, ¿no? De repente te encuentras con youtubers que dicen, ay, yo bajé de peso con esta receta básica, ¿no? Y ahí te echan como 20 ingredientes y ahí vas a hacerlo, ¿no? O yo disminuí mi colesterol
comiendo tal alimento, ¿no? O incluso pues en redes sociales, ¿no? En Facebook encontramos muchísimas cosas, muchísima información que obviamente no toda es válida o no toda se puede verificar. Y entonces, aquí viene la parte de qué es la nutrición basada en evidencias. Nosotros como profesionales de la salud y en el entendido de que debemos de prepararnos adecuadamente, porque estamos tratando con personas, necesitamos la mejor evidencia para tratar a esas personas. Y entonces, ¿cómo entendemos nosotros la nutrición basada en evidencias? Pues bueno, aquí la diapositiva nos menciona que es la aplicación consciente, explícita y juiciosa de la mejor evidencia científica. Hay veces en las que esa evidencia puede o no ser accesible para nosotros, porque a veces, pues digo, desafortunadamente, hay artículos que son muy buenos, pero el problema es que los cobran, ¿no? Y no los cobran en pesos, los cobran en dólares. Y entonces dices, chispas, pues ¿a dónde me voy, no? Y entonces tratas de buscar otras cosas. Y algo también importante que menciona la nutrición basada en evidencia es que se integra esta evidencia científica con la experiencia clínica que nosotros vamos generando. Hoy en día hay muchísimas y muchísimas personas pues, que se dedican a la nutrición clínica y está bien, me parece perfecto. Pero hay veces en las que a algunos les va mejor que a otros, unos tienen más pacientes que otros, otros ven cierto tipo de pacientes, otros pues dirán, pues yo atiendo a todo tipo de personas, ¿no? No puedo dejar una consulta porque es dinero que no voy a recibir, ¿no? Bueno, pues cada quien. Pero la experiencia también nos va marcando ciertas pautas para tratar a nuestros pacientes. ¿Está mal basar nuestras decisiones en la experiencia? Pues no del todo. Siempre y cuando esa experiencia sea confiable y tenga buenos resultados y aparte esté apoyada con evidencia científica. Si yo de repente obtengo un paciente o me llega alguien y me dice, oye, es que yo tengo esta situación. Y digo, ah, bueno, pues yo me acuerdo que más o menos escuché o más o menos leí que debía de darles esto. Pues la verdad es que no estamos actuando de una manera ética, no estamos practicando la ética profesional. Y entonces, pues eso puede caer en errores a la hora del tratamiento y por supuesto en que los resultados no sean los mejores para nuestros pacientes. Entonces, la nutrición basada en evidencias, pues es un proceso, así como el PAN, el proceso de atención nutrición. También la nutrición basada en evidencias tiene un proceso. Y este proceso consta de 5 pasos. El primero es formular una pregunta. El segundo es fijar los criterios para elegir la evidencia. El tercero es leer críticamente esa evidencia. El cuarto es generar las recomendaciones a mi paciente o a mi grupo de pacientes o a mi población. Y finalmente, la siguiente o el quinto paso, pues es evaluar esas recomendaciones y actualizarlos. Entonces, fíjense que es un ciclo, es un círculo que nosotros tenemos que estar desarrollando constantemente. Yo sé que me van a decir, bueno, pero es que no puedo leer todos los días, no puedo estar actualizándome todo el tiempo, no puedo ir a los congresos, no puedo ir a los cursos, los diplomados son muy caros. Yo lo entiendo, yo lo sé, ¿no? Pero bueno, hay herramientas que nosotros podemos tener acceso y que nos van a dar la pauta o nos van a dar la información que nosotros vamos a necesitar y muchas veces ya no las van a dar sintetizada. Ya no tengo que echarme 20,000 artículos, 15 libros, asistir a 20 congresos, pues porque existe algo que se llama fuentes de la información, que tenemos fuentes primarias, fuentes secundarias y fuentes terciarias. Y entonces esas fuentes a mí me ayudan para que si a lo mejor no puedo comprar el artículo, puedo ver si existe alguna base de datos, si existe alguna enciclopedia, si existe alguna especie de revista o de página de internet confiable que se dedique a resumir lo que los artículos originales que cuestan no puedo tener. Y entonces, pues también eso me permite a mí tener ese acceso a la información. Y entonces viene la pregunta, ¿cuál es la mejor evidencia? ¿No? Yo sé que ahorita no pueden participar, pero sí espero que conforme yo vaya haciendo ciertas preguntas, pues ustedes vayan haciendo este proceso de reflexión. Entonces, habrá quien me diga, pues yo creo que la mejor evidencia es la que viene en los artículos. Alguien dirá, pues yo creo que la mejor evidencia es la que viene en los libros.
Alguien más dirá, pues yo creo que la mejor evidencia es la del congreso, el último congreso que fui de nutrición, ¿no? O el último curso que tomé de nutrición en algún tema, o el último diplomado que tomé de nutrición en X temática, ¿no? Bueno, pues puede ser, ¿no? Finalmente esos cursos, esos diplomados, esos congresos también tienen la posibilidad de generar información documental, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a considerar lo siguiente. Hablando en términos de cómo leer un artículo científico o la literatura, como comúnmente se le llama, o la evidencia, hay que considerar muchísimas cosas. Y yo sé que ahí son 2, 4, 6, 7 puntos, ¿no? Y a lo mejor pueden decir, ay, todo eso tengo que leer o todo eso tengo que evaluar. Pues sí, hay cosas más sencillas que otras de evaluar y los vamos a ir viendo poco a poquito, ¿sale? Entonces, de manera como índice, vamos a tener que evaluar el tipo de estudio y van a decir, bueno, ¿y por qué está ahí la pirámide de Chichén Itzá? Bueno, pues porque ahorita vamos a ver a qué se refiere esto del tipo de estudio. La población que se está generando, o más bien que se tomó para realizar esa investigación o ese estudio, el instrumento de investigación, la metodología, es decir, cuál fue el paso a paso que siguieron esos autores o esos investigadores, cuál fue al análisis estadístico que se le aplicó a esa investigación, cuál fue el tamaño del efecto, porque alguien puede decirme, oye, es que yo leí este artículo que dijo que sí era muy bueno, pero bueno, ¿qué tan bueno es? ¿No? O sea, ¿cuál es el efecto comparado con otro tratamiento? Por ejemplo, si tú me dices, ah, pues yo tengo este plan de tratamiento A y este plan de tratamiento B, y resulta que en ambos el 50% de los pacientes tuvo buenos resultados, o en el A tuvieron 60 y en el B tuvieron 55, bueno, pues ese 5% de diferencia hace la diferencia o simplemente es una cuestión, digamos, de algún sesgo, ¿no? Y finalmente, la duración del estudio, porque aunque no lo creamos, hay estudios que pueden durar muchísimos años y nos van a dar una gran información. También hay algunos que pueden durar algunos meses y también nos pueden dar mucha información. Y habrá algunos que a lo mejor solamente son descriptivos y pues tienen este sesgo de ser observacionales y de ser en un solo momento y no puedo yo decir, ah, pues sí, sí funciona a corto, mediano o largo plazo. Entonces, vamos a comenzar con el tipo de estudio en cuanto a la jerarquía de la información. Entonces, dentro de la jerarquía de la información existe una pirámide de la evidencia. Y esta pirámide lo que nos dice es cuál es la importancia de los documentos que nosotros leemos y cuáles son aquellos que debo de considerar como más relevantes y cuáles son aquellos que debo de considerar como, pues sí, de una forma, digamos, como de agregado cultural a mis conocimientos de nutrición, porque a veces, como vamos a ver ahorita, esta pirámide me genera diferentes niveles y hay cosas que, como una opinión de experto, que a lo mejor si el experto no es de México, pues yo no la puedo tomar en cuenta. ¿Por qué? Porque a lo mejor es un experto de África o es un experto de Europa. Y sabemos que entre europeos, entre africanos y entre americanos, pues existen ciertas diferencias, ¿no? Entonces, tanto diferencias genéticas como diferencias culturales, como diferencias de acceso a los alimentos, diferencias incluso hasta económicas, ¿no? Entonces, la economía también va a definir la alimentación de la persona. Entonces, dentro de nuestra pirámide de la jerarquía de la evidencia, tenemos dos ejemplos. Me menciona, por ejemplo, hasta abajo los estudios en animales y laboratorio, después las opiniones, después las series de caso, estudios observacionales como los de corte, y vienen los tres últimos que son como esta parte más importante o a la cual le deberíamos de dar más relevancia e importancia y jerarquía a la hora de leer la evidencia: los metaanálisis, las revisiones sistemáticas y el ensayo clínico aleatorizado. Estos tres se consideran como la punta de la pirámide, pues porque de ahí, sobre todo de los ensayos clínicos, deriva mucha de la información que nosotros actualmente estamos aplicando o que ustedes están aplicando con sus pacientes. Las revisiones sistemáticas y los metaanálisis, pues simplemente son esa síntesis de toda la información que existe gracias a estos ensayos clínicos, a los cuales se les puede dar una segunda, eh, ¿cómo decirlo? Un segundo análisis estadístico o simplemente te lo describen, es decir, como que te lo digieren completamente, ¿no? Y entonces,
aquí podemos observar que las revisiones sistemáticas son los estudios originales primarios a partir de los cuales se pretende contestar una pregunta de investigación. Entonces, alguien que hace una revisión o que hace un metaanálisis ya se chutó el trabajo de leer 10, 15, 20, 30 artículos o libros o lo que sea y me lo sintetizó, ¿no? Entonces, eso me hace a mí la vida un poquito más fácil, la práctica un poquito más fácil para poder yo decir, ah, bueno, a ver, este metaanálisis encontró que tal plan de tratamiento o tal plan de prevención, si sirve o no sirve, de acuerdo a el tipo de documento o de estudio que se haya realizado, ¿no? O de, digamos, tratamiento que se le hizo a la información. Entonces, ¿por qué se les considera? Porque miren, los criterios de selección son explícitos y uniformes, es decir, ellos no van a agarrar a cualquier ensayo clínico, tienen que haber un criterio de selección para agarrar esos artículos. En segundo, se les evalúa de una forma muy detallada, ¿sale? Y con una metodología muy, muy detallada. Entonces, yo me puedo asegurar o puedo tener la confianza de que ese metaanálisis y esa revisión sistemática se hizo de manera consciente. Y finalmente, la parte estadística, es decir, una doble análisis estadístico, se le genera sobre todo a los metaanálisis, y entonces yo puedo sacar como una conclusión de varias conclusiones, o me dan a mí una conclusión de varias conclusiones. Y entonces, por eso es que estos tres eh, tipos de documentos son los que yo debería de estar buscando leer. Las opiniones las puedes leer, sí, sin problema, pero solo son opiniones, ¿de acuerdo? Entonces, en las opiniones hay que tomar en cuenta el contexto. Aquí vemos algunos ejemplos, metaanálisis de nutrición temprana, los beneficios de, por ejemplo, la alimentación enteral en la pancreatitis aguda. Determinantes de la fragilidad en adultos mayores, una revisión sistemática. Ahora bien, ¿en dónde puede encontrar estas revisiones o estos metaanálisis? Hay una página, es muy fácil de acceder, ustedes la ponen en Cochrane, y ahí en Cochrane se dedican, pues, principalmente a recolectar todas estos estudios de metaanálisis y revisiones sistemáticas y ya te los ponen, ¿no? Y te dicen, este metaanálisis analizó tantos artículos sobre este tema y llegaron a esta conclusión. Estos otros artículos u otras investigaciones trataron este tema y llegaron a esta otra conclusión, ¿no? Entonces te lo digieren bastante y eso la verdad es que se agradece muchísimo. Imagínense tener que leer 15, 20 artículos, pues a veces si te dedicas todo el tiempo a la clínica, al consultorio, puede ser que no te dé la vida para eso, ¿no? Si te dedicas a otro tipo de cosas, pues a lo mejor tampoco. Entonces, Cochrane es una buena fuente de información, digamos, secundaria que podemos nosotros utilizar. Entonces, ya abarcamos el primer punto, que es el tipo de documento que debo de buscar leer con mayor frecuencia. Los ensayos clínicos, bueno, son experimentos o investigaciones que se realizan en sujetos, en donde se van a comparar dos o más tratamientos, diagnósticos, métodos de prevención, pronósticos, etcétera. Y bueno, estos obviamente permiten que se hacen los metaanálisis y que se hagan las revisiones. Dentro de un ensayo clínico, cuando yo llego a leer un ensayo clínico, también es importante leer ciertas cosas del ensayo. Por ejemplo, la primera es si se hizo un proceso de aleatorización. Y esto ya es parte de la metodología. Si yo leo un estudio clínico en donde no hay una aleatorización, puede haber un sesgo de selección. Y los sesgos, pues finalmente son errores. Entonces, si de repente ese estudio dice, ay, tenemos excelentes resultados, el 90% de nuestros pacientes tuvo los mejores resultados, pero no hubo un proceso de aleatorización, pues a lo mejor ahí hubo un problema, ¿no? Y esta aleatorización a mí que me permite, pues por un lado, decir que no hubo un conflicto de interés, que todos tuvieron la misma probabilidad de tener alguno de los tratamientos y por lo tanto se cierra esa posibilidad de que haya habido algún error durante el proceso de el estudio. Otra de las cosas que tengo que considerar leer y poner atención cuando leo un artículo que es un ensayo clínico es si se hizo un cegamiento o no. Aquí se refiere a que puede ser sin cegamiento, con cegamiento, si es un ciego sencillo o simple, un doble ciego o un triple ciego. Comúnmente, un estudio aleatorizado clínico
tiene un doble ciego. ¿A qué se refiere el doble ciego? A que ni el participante ni el investigador saben cuál es el tratamiento que le corresponde. ¿Por qué se hace esto? Pues porque así yo permito que no haya un conflicto de decir, ah, pues como es mi amigo, le voy a dar este tratamiento que sí sé que sirve. Como este a lo mejor no lo conozco, pues le doy el tratamiento que a lo mejor no sirve o que a lo mejor no tiene buenos resultados. Entonces, cuando yo no conozco ni siquiera qué frasquito le estoy dando, qué plan le estoy dando, pues evito ese sesgo, ¿sale? Del investigador y entonces los resultados pueden ser más confiables a la hora de leer pues las conclusiones. Entonces, hay que ver ya dos cosas, la aleatorización y el cegamiento del estudio en estos ensayos clínicos. Y bueno, algo también importante, y yo sé que en la pirámide lo mencioné, que los estudios en laboratorio o en los animales quizá no son como tan relevantes porque pues finalmente no somos ratones, pero sí hay que considerar que gracias a estos estudios en ratones o en animales, nosotros hemos tenido muchísimos avances. Las vacunas se hacen a través de estudios en animales, los tratamientos farmacológicos también se hacen en animales en un primer momento o en una primera fase, y entonces pues también tenemos nosotros que leerlos, pero pues con cierta cautela, ¿no? Es decir, al no ser la misma especie, pues puede haber ciertas diferencias. Entonces, aquí nada más como brevario cultural, este pequeño monumento se encuentra en Rusia y se hizo en honor a todos esos roedores y a todos esos animales que han sido objeto de estudio en algún laboratorio para las ciencias de la salud. Y aquí también un brevario, pues ahí yo tuve la oportunidad y la dicha de en la maestría hacer una investigación con ratones y vean, estos eran mis sujetos de estudio muy bonitos. Estos eran otros. Este es un ratoncito como de 21 días más o menos. Y este es un ratoncito recién nacido, ¿no? Entonces, con estos chamaquillos yo trabajaba, ¿no? Entonces, no hay que menospreciar los estudios en animales, pero sí hay que leerlos con cautela, ¿sale? Bien, siguiente cuestión metodológica que hay que ver es la parte del muestreo y la elegibilidad. Es decir, ¿cómo voy yo a elegir a mis pacientes? ¿Voy a aceptar a cualquiera? ¿Voy a aceptar solamente a los que yo considere más aptos? ¿Voy a tener criterios? Y entonces eso también tengo que leerlo. ¿Cómo eligieron a las personas para ese estudio? Si solamente dijeron, ah, pues que entre quien sea, o si dijeron, pues necesitas cubrir estos cuatro o cinco criterios, si no, no puedes entrar. ¿Y por qué eligieron esos criterios? ¿Existe alguna situación que puede intervenir en el efecto del tratamiento? ¿O existe alguna situación que a lo mejor puede confundir los resultados, ¿no? Entonces, dentro del muestreo y la elegibilidad, tenemos los muestreos probabilísticos y los no probabilísticos, ¿no? Entonces, los probabilísticos, pues se refiere a aquellos en los que todos los participantes o posibles participantes tienen la misma probabilidad, por eso se llaman probabilísticos, de tener o de participar en el estudio y aparte la misma probabilidad de caer en alguno de los dos o tres o cuatro o cinco planes de tratamiento o intervenciones, ¿sale? Y entonces tenemos el muestreo aleatorio simple, el sistemático, el conglomerado, el estratificado, etcétera. Entonces, tienen que leer en sus estudios, en sus artículos, cómo fue su muestreo, ¿vale? Y también esto, por supuesto, me va a dar pie a que yo pueda decir, bueno, si se hizo de una forma adecuada, entonces no va a haber un sesgo en la selección. Además, también otra de los puntos importantes que tenemos que ver es la cuestión del instrumento de investigación. Y aquí em, hay muchas veces en las que uno dice, bueno, a ver, tengo este instrumento que es de España, por ejemplo, y lo quiero aplicar o lo aplicaron en México. Ese instrumento va a tener variaciones o a lo mejor va a tener más bien ciertas partes supongamos que es un cuestionario, que no van a aplicar en México. ¿Existe alguna pregunta que a lo mejor aquí no aplique? ¿Existe alguna situación que a lo mejor aquí en México no aplique? Porque eso obviamente puede influir en los resultados. ¿A qué me refiero? Supongamos que tenemos un cuestionario español que tiene 10 preguntas y que esas 10 preguntas están basadas en la cultura,
en el pensamiento español, en la economía española, en los hábitos alimentarios españoles. Y yo lo quiero traer a México. Y digo, es que le salió muy padre su investigación y además tuvieron una P súper bonita y no sé qué, ¿no? Pero cuando me pongo a leer las preguntas, resulta que hay cosas que aquí en México no aplican, ¿no? Por ejemplo, la dieta mediterránea, supongamos, ¿no? Hay una pregunta de la dieta mediterránea, de cuántos litros de aceite de oliva consumes al año, qué tipos de pescado, o selecciona los pescados que consumes cada semana, ¿no? Y aquí en México la verdad es que el pescado no se consume. O la economía, ¿no? De a ver, ¿cuánto gastas en tus alimentos? No sé qué. Entonces, por más que yo lo quiera intentar hacer aquí, no va a ser posible. Entonces, eso implica que yo tenga que validar o tenga que ver que ese instrumento esté validado en una población mexicana o lo más cercano a México, ¿no? También hay estudios en los que se hacen en zonas latinoamericanas y a lo mejor por la cercanía pueden llegarse a aplicar en México. Y entonces también tengo que ver cuál es esta cuestión de la confiabilidad que puedo tener de que ese instrumento sí es realmente válido y sí se puede aplicar. Y entonces viene esta parte del alfa de Cronbach. Este alfa de Cronbach lo que me dice es qué tan bueno es ese instrumento para medir lo que se tiene que medir. ¿De acuerdo? Y entonces aquí viene una puntuación de más de 0,9 o más del 90% se considera como un excelente instrumento, entre 0,8, 0,9 u 80, 90% se considera como bueno, entre 0,7 a 0,8 se considera como aceptable y bueno, ya después vamos bajando. Entonces, si de repente yo veo que en su estudio, en un artículo, dijeron, ay, usamos este instrumento que tiene este alfa de Cronbach de 0,5, pues yo me lo pensaría, ¿no? Diría, bueno, a lo mejor ese instrumento no está muy bien aplicado, ¿no? Porque a lo mejor no te mide lo que tiene que medirte, o porque a lo mejor la población no fue la suficiente, o el análisis estadístico no se hizo correctamente, etcétera, ¿no? Entonces, también es una de las cosas que ustedes a la hora de leer un artículo que ocupó un instrumento de investigación de otro lado, tienen que estar analizando, ¿sale? Y bueno, ya pasamos con la parte metodológica, ¿sale? Entonces, en la metodología, y esto sí es como una sugerencia y un consejo, siempre antes de irse a leer la introducción y lo que sea, lean la metodología. Traten de analizarla, traten de evaluarla críticamente. Y si las cosas les hacen como ruido y dicen, pero yo creo que también esto pudo influir, o yo creo que esto lo hicieron mal, o yo creo que debieron haber hecho esto, pues a lo mejor no es un estudio, digamos, 100% adecuado. No es que sea malo, pero a lo mejor no es adecuado para lo que yo quiero, ¿de acuerdo? Para mi tipo de paciente o para mi tipo de población que yo estoy buscando. Ahora, también hay que saber lo que yo les decía a la población. Si yo quiero información respecto a un paciente pediátrico y me pongo a leer sobre pacientes de la tercera edad o adultos mayores, pues no tengo nada que estar haciendo leyendo un artículo para adultos mayores y viceversa, ¿no? Entonces, procuren siempre que su artículo esté enfocado a la población que ustedes están haciendo o que ustedes quieren atender, ¿sale? Y bueno, vámonos a la parte de la valoración de los resultados. En esta parte también es muy importante que nosotros la leamos adecuadamente. Esta cuestión de saber leer un artículo es algo que se va generando, pues, leyendo, básicamente, ¿no? Entonces, yo a mis alumnos y a los que me llegan a pedir algún consejo sobre, por ejemplo, artículos científicos, les digo, pues lee un artículo del tema que tú quieras, a lo mejor no de tu especialidad, pero algo que te ayude a tener esta disciplina y este hábito de leer, no solamente por favorecer tu gramática, tu redacción, tu ortografía, sino también pues te puede ayudar para que tú empieces a generar este pensamiento crítico, este análisis de la información, que no te quedes con lo primero que veas, que no te quedes con lo que te dicen otras personas que leyeron, porque muchas veces encontramos páginas de, ay, un blog, por ejemplo, un influencer o TikToker, lo que sea. Una investigación encontró que este alimento te puede no sé qué. Estos son los 5 alimentos que la evidencia científica dice que no debes dejar de comer, ¿no?
bueno, a ver la evidencia, ¿no? O sea, yo siempre les digo a mis alumnos, duden, pregúntense, porque finalmente así es como nosotros generamos nuestro propio pensamiento, nuestra propia crítica a la evidencia. Y entonces, ya en la parte de los resultados, hay algunas cosas que también tenemos que considerar. Primero, ¿cuáles fueron los hallazgos principales? ¿Sí? Es decir, si los hallazgos que ellos tuvieron o ese autor tuvo van a estar relacionados con lo que yo estoy investigando o con lo que yo estoy tratando de resolver. Si me están hablando de enfermedades cardiovasculares, de diabetes, y yo lo que quiero es información respecto a, no sé, cáncer de hígado, porque tengo un paciente con cáncer de hígado, pues de nada me sirve ese artículo, ¿sale? Ahora, si me dicen, no, pues la verdad es que necesitamos más información, porque muchos artículos son así, se necesita más información, se necesita más muestra, y está bien, finalmente no todos tenemos la posibilidad de poder captar a la gente o de reclutar a la gente tanta como quisiéramos. Hay veces en las que estudios llegan a ser de 50, de 60, hay otros que llegan a ser de miles, pues bueno, ellos tienen la posibilidad, ¿no? Pero sí hay que ver qué es lo que se halló, qué tan bueno puede ser. Y la segunda pregunta que debemos hacernos es, ¿se justifican las conclusiones de ese estudio o de esa investigación con la metodología empleada? Es decir, si la metodología tiene coherencia con los resultados y los resultados tienen coherencia con las conclusiones. ¿Sale? Es un trabajo de leer, por supuesto. Entonces yo tengo que empezar a vislumbrar, cuando estoy leyendo la metodología, decir, ok, a ver, hicieron esto y entonces posiblemente este sea el resultado. Hicieron aquello, entonces posiblemente este sea el otro resultado. O no hicieron esto y entonces posiblemente esto sea su resultado. ¿Sale? Y entonces, si esas, digamos, ideas primarias que yo tengo respecto a los resultados que pudieron salir de esa investigación coinciden, bueno, pues entonces yo puedo decir, ah, ok, creo que sí está teniendo como cierta lógica lo que están diciendo. Hay veces en las que los resultados como que son medio confusos o son demasiados que no sabes a qué ponerle atención o cómo relacionarlos con tu paciente. Y bueno, pues entonces ahí ya es un trabajo de mayor análisis y ir leyendo poco a poquito. Y la tercera es en qué medidas son aplicables a mis pacientes, es decir, qué tan útil es. Por ejemplo, si yo tengo un artículo, una evidencia que me dice, pues mira, la verdad es que consumir tres pescados al día te va a evitar derrames cerebrales. Estoy diciendo cualquier cosa, ¿sale? Para que no me digan, ay, él dijo que comer tres pescados al día me va a evitar un derrame, no. Entonces, si el artículo dice, tienes que comer tres pescados al día para evitar un derrame cerebral, y lo queremos aplicar en México, sinceramente, ¿cuántas personas llegan a consumir al menos una vez a la semana pescado? Son muy poquitos. Ahora tú pídele a esa persona que consuma tres veces al día pescado, pues va a ser muy difícil, ¿no? Tendrán la mejor de las metodologías, tendrán la mejor de las conclusiones, los resultados muy bonitos y su P súper bonita, pero si yo no lo puedo aplicar a mis pacientes, pues desafortunadamente tengo que descartar esa opción y tengo que irme por otra opción, tengo que leer otro artículo, buscar más información. Por eso es muy importante, yo se los decía desde el principio cuando hablábamos del proceso de atención nutrición y que incluso también la nutrición basada en evidencia nos dice, hay que tomar en cuenta las cuestiones personales y ambientales de nuestros pacientes, ¿sale? Aun cuando fuera, por ejemplo, que te dijeran, debes de consumir al menos una vez a la semana pescado. Si tu paciente no tiene a su alrededor una pescadería o donde pueda conseguir pescado fresco, pues tampoco va a poder ser posible aplicar esa recomendación que se obtiene de esa evidencia. Entonces, siempre hay que considerar el contexto de nuestros pacientes, ¿de acuerdo? Entonces, yo sé que a veces les queremos dar el mejor de los tratamientos, pero muchas veces las condiciones de nuestros pacientes son lo que nos limita un poquito. Y pues así es la vida, ¿no?
Pero lo que tendría que hacer yo entonces, en lugar de decir, no, ¿sabe qué? Pues conmigo no cuenta y váyase para otro lado, no, sino buscar otra fuente de ese tratamiento, de información más bien para algún otro tratamiento, ¿sale? Entonces, esas son algunas preguntas, algunas otras preguntas, pues también es, em, ¿son distintos mis pacientes a los que participaron en el estudio? ¿Qué tan similares son? ¿Sale? ¿Puedo utilizar el mismo tratamiento o a lo mejor lo puedo modificar un poquito? A lo mejor no le puedo decir, cómase 3 pescados al día, pero sí le puedo decir, cómase un pescado cada tercer día y a lo mejor, ¿no? Entonces, tengo yo que ver qué tan posible es generar ciertas modificaciones a eso y ver si eso también le puede ayudar, ¿no? Porque a lo mejor alguien diría, es que 3 pescados lo hicieron porque estaban considerando una megadosis, ¿no? De omega 3 a través de los alimentos. Bueno. Pero encontraron los autores que con uno es suficiente. Ah, bueno, pues entonces puedo yo decir, a lo mejor no le voy a dar los 3, le voy a sugerir uno nada más y con eso puedo generar un plan de tratamiento y por lo tanto puedo tener beneficios para ese paciente. Y otra de las cosas que hay que considerar es si los beneficios potenciales superan a los inconvenientes en ese tratamiento. ¿Sale? Es decir, toda la parte del costo-beneficio que puede tener un tratamiento. Si el costo-beneficio va a afectar más a su economía o si el costo-beneficio va a generarle problemas en otras cosas, pues la verdad es que no valdría la pena. Y bueno, pasamos a una cuestión que es la validez interna. Esta cuestión de los estudios determina hasta qué punto sí hay una cuestión de que la variable dependiente se presentó por la variable independiente, ¿no? Entonces, la validez interna nos menciona algunas cuestiones que debemos considerar. Si hubo sesgos en la selección, si hubo sesgo en la información, el número de sujetos, porque alguien dirá, ay, pues fueron 10 sujetos y los 10 les fue súper bien. Sí, pero esos 10 pueden ser generalizados a toda la población de estudio o a toda la muestra o a todo el tipo de pacientes que se están estudiando. Alguien dirá, bueno, pues a lo mejor fueron 50, pues también, ¿sale? Si a lo mejor 50 es un número muy pequeño para una enfermedad en donde existen 1 millón, pues a lo mejor no puedo yo generar esa traspolar esa información y decir, ah, pues a todos les, como a los 50 les fue bien, al millón le va a ir bien también. Quizá no, ¿sale? Si hubo factores de confusión y si hubo análisis estadístico adecuado, ¿sale? Entonces eso también es parte de la validez interna que yo tengo que evaluar a la hora de criticar de manera profesional un artículo. Y algo también muy importante que en muchos artículos, sobre todo en los ensayos clínicos, se menciona en la parte de la significancia, ¿no? Y muchos dicen, no, sí, mi P menor a 0,05 y que el 0,01 y que el alfa y que no sé qué. Ok, pero ¿qué significa eso? ¿Vale? Entonces dice que la significación es estadística. Es un resultado o efecto estadísticamente significativo cuando es improbable que haya sido debido al azar. Es decir, que pudieron haber sucedido muchas cosas, pero ninguna de esas fue al azar, ¿no? Es decir, los resultados que yo obtuve sí fue porque mi metodología empleada se aplicó adecuadamente. No fue porque a lo mejor hubo algún factor confusor, no fue porque a lo mejor el paciente le dio la gana hacer bien el tratamiento, no, fue una cuestión de una metodología adecuada, ¿sale? Y el nivel de significación de una prueba estadística es un concepto estadístico asociado a la verificación de una hipótesis. Entonces, los estudios se basan en hipótesis. Ellos tienen alguna idea y dicen, bueno, yo creo que este tratamiento sí va a tener un efecto o este otro tratamiento no va a tener un efecto. Entonces, lo que ellos buscan es comprobar o no la hipótesis planteada por los investigadores. Y entonces aquí tenemos nosotros que de repente encontramos que dice el estudio, se considera como significancia estadística cuando el valor de P es menor a 0,05, 0,01, 0,001. Entonces, entre más lejano o más cercano al 0,01 o al 0,01, puedo yo considerar que sí es significativamente o estadísticamente significativo. ¿Sí? Es decir, que no fue por cuestiones del azar. Pero esa significancia estadística puede ser no relevante clínicamente para mi paciente, ¿ok? Entonces, también tengo que evaluar esta cuestión.
de la significancia estadística. Y otra cosa que también dentro de los resultados debemos de evaluar es el tamaño del efecto, lo que yo les decía. A lo mejor alguien dice, bueno, tengo dos estudios. En uno me dice que de 50 pacientes, 45 tuvieron buenos resultados y en otro me dice que de 50 pacientes, 47 tuvieron buenos resultados. Dirán, pues fueron dos, ¿no? O sea, dos personas son dos personas. Pues sí, dos personas son dos personas, pero esa diferencia que existe de dos personas es significativa o no. Caso contrario, yo tengo un estudio que me dice, un artículo que me dice, yo tuve un efecto en el 70% de la población positivo. Y alguien me dice, pues yo tuve un efecto del 35% positivo. Bueno, pues ya es la mitad, ¿no? O el doble de diferencia. Entonces, puedo yo decir, ok, me puedo ir por este lado antes que irme por este otro. Y entonces tenemos nosotros que realizar un pequeño ejercicio matemático para determinar ese tamaño del efecto. Existen varias formas y fórmulas para encontrar este tamaño del efecto. El más comúnmente utilizado se conoce como la D de Cohen, pero algo muy importante es determinar qué tipo de efecto se está teniendo, si es uno beneficioso, si es uno perjudicial o si es uno nulo. Y entonces, este tamaño del efecto, lo que me interesa, o más bien lo que me está diciendo es que se trata de establecer si los efectos estadísticamente significativos son relevantes en el campo de la aplicación de la investigación clínica. Es decir, yo puedo considerarlos como importantes y relevantes o no de acuerdo a ese tamaño del efecto, aunque hayan tenido esta cuestión de la significancia estadística. ¿Sale? Entonces, la D de Cohen nos dice que dependiendo de el resultado que obtengamos tras hacer una pequeña ecuación matemática que es muy sencilla, me menciona si mi resultado es de 0.000, pues no hay ningún efecto del tratamiento, es decir, no hay ninguna diferencia. Si tengo de punto 20, puedo considerar que es un efecto pequeño. Si tengo un punto 5, es un efecto mediano y un punto 80 es un efecto grande. Es decir, los resultados sí son relevantes y por lo tanto yo tengo la posibilidad de generar una recomendación a partir de esa evidencia. ¿Sale? Y bueno, finalmente, creo que ya vamos a acabar. Esta parte de los errores. Y esta es una cuestión que también los invito a analizar y a evaluar cuáles son los posibles errores o los sesgos que pudieron haberse aplicado. Existen varios tipos, ¿no? Desde el sesgo de selección, en el que los investigadores aceptaron a cualquier hijo de vecina, o el sesgo de información, en donde los participantes no dan la información completa y entonces pues eso puede generar una distorsión en los resultados, una variedad de resultados. Puede haber sesgos en el análisis estadístico también, ¿no? Si yo tengo algo que conocemos en bioestadística como los outliers, que son aquellos datos súper separados de la media, y entonces, pues al ser tengo aquí mi media, ¿no? O a la gran cantidad de población, y de repente tengo un dato por aquí que está muy, muy, muy arriba y otro por acá muy, muy, muy abajo, y aún así yo los considero, y entonces eso también me puede generar un sesgo, ¿no? También existen los sesgos de publicación, pero bueno, eso lo podemos ver después, ¿no? Tenemos el sesgo de memoria cuando se trata, por ejemplo, de pacientes geriátricos. Sabemos que los pacientes adultos mayores, pues a lo mejor no tienen la memoria tan fresca como un joven. El sesgo de observación, sesgos de confusiones, sesgos de entrevistadores. Si yo no soy una persona que sabe aplicar encuestas o que sabe aplicar cuestionarios, pues aunque la persona tenga la mejor las memorias, si el observador o el investigador no aplicó adecuadamente, no hizo la suma de los puntajes, no categorizó adecuadamente, pues entonces vienen los problemas a la hora de generar los resultados. Y por lo tanto, esos resultados no se pueden considerar como confiables. Y finalmente también la procedencia de la evidencia. Aquí ya con esto voy a terminar ahora sí. Entonces, ya vimos toda la parte metodológica, ya vimos la parte de los resultados. Ahora, ¿en dónde estoy encontrando esta información? Yo les decía, podemos encontrarla en TikTok, podemos encontrarla en YouTube, pero podemos también encontrarla en Internet. Y entonces, si alguien
que yo no conozco y que no conozco sus credenciales y no puedo verificar sus credenciales, me dice, bueno, es que este estudio dijo que no sé qué, no sé cuánto. Bueno, pues yo pondría en tela de juicio lo que él está diciendo, si no me está dando la evidencia, o al menos me está dando la referencia de dónde está dando esos, de dónde está sacando esos resultados. En cambio, en un artículo, pues yo tengo esta clasificación integrada de revistas científicas que se llama CIRC, así por sus siglas, en donde me va a mencionar a qué tipo de categoría pertenece la revista donde yo encontré ese artículo. Y entonces me dice la excelencia A, grupo B, grupo C, grupo D, ¿no? Y entonces, por supuesto, los que tendrían que ser o los que uno esperaría que fueran de mejor calidad los artículos, porque su proceso de selección, de aceptación, fue muy detallado porque se revisó pares, porque los pares eran cegados o ciegos, y porque además se hizo un segundo análisis estadístico, y porque además checaron todas las referencias y tu metodología y no sé qué, pues estarían entre el Excelencia A y el Grupo A. Los demás, pues obviamente pueden llegar a ser revistas no tan buenas o confiables por la forma en cómo aceptan los artículos. Existen algo que se llaman revistas predadoras. En algunos lados le dicen revistas tiburón, porque lo que buscan es como cazar cualquier artículo que sea para publicar, ¿no? Y entonces, entre más publican, pues se van a dar a conocer más. Pues sí, pero el problema es la calidad de los artículos que se están leyendo. Entonces, tenemos revistas tan buenas como la revista Nature o como la revista Science, ¿no? Y tenemos revistas tan malas como, pues no sé, ustedes pensarán, ¿no? Aquí no quiero quemar a nadie, pero piensen en alguna revista que dices, híjole, ¿a poco aceptaron este artículo, ¿no? ¿O a poco están dejando publicar así tan escuetamente los artículos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque les digo, ellos lo que buscan es tratar de sacar la mayor cantidad de volúmenes posibles como para irse dando a conocer. Después tenemos algo que se llama factor de impacto, en el que nosotros también podemos observar qué tan referenciada o citada es esa revista. Y entonces nos menciona este factor de impacto que se hace una pequeña división en donde nos dice número de veces que los artículos publicados fueron citados entre el número total de artículos. Entonces, si el factor de impacto es muy grande, 12, 13, 15, etcétera, eso significa que sí está siendo citado esa revista. Entonces yo puedo tener la confianza de que esa revista está lanzando publicaciones de calidad, artículos de calidad, que los están revisando adecuadamente. ¿Vale? Em, ¿Y dónde puedo yo buscar ese factor de impacto? Pues existe algo que nosotros conocemos como el JCR. Así le ponen en su buscador JCR, les va a abrir una página, ustedes ponen la revista y ahí en la revista sale toda la descripción, ¿no? ¿Cuál es su área temática? ¿Cuál es su último volumen? ¿Cuántos años llevan publicando? ¿Y cuál es su factor de impacto? Un factor de impacto grande, pues obviamente implica que es una revista que se referencia muchísimo. Hay algunas que van empezando, bueno, pues a lo mejor tendría yo que darle el beneficio de la duda a esas revistas que a lo mejor van teniendo un factor de impacto de 2, de 3, de 4. Y también considerar en dónde está indexada esa revista. ¿A qué me refiero? Cuando hablamos de indexación, nos referimos a que esa revista ha sido incluida en una base de datos. Y hay bases de datos muy grandes como PubMed o como Scopus o como EBSCO que van a juntar a un montón de revistas. Tal es como si tuviéramos una biblioteca con todas las revistas científicas. Y entonces, en cada revista, yo voy a, como si cada revista tuviera su estante, con sus propios volúmenes, con sus propios números, etcétera. Y entonces el hecho de que estén en una base de datos a mí me da también un punto más de confianza de decir, ok, esa base de datos como PubMed o como Scopus o como EBSCO, que son de prestigio, pues no van a aceptar a cualquier revista. Entonces, y por lo tanto, no a cualquier publicación. Entonces, si yo lo encuentro en alguna de estas bases de datos, puedo tener la confianza de que sí es un artículo de calidad. ¿De acuerdo? Y bueno, en resumen, ¿cómo leer un libro o como un libro? ¿Cómo leer un artículo, perdón? Bueno, pues hay que considerar el tipo de estudio. Recuerden, los metaanálisis y las revisiones sistemáticas reúnen y resumen toda la información. El estudio de intervención, si se hizo o no
el cegamiento, si se hizo o no una aleatorización, si hizo un estudio de observación, si es un estudio de laboratorio, de qué tamaño fue el estudio, cuánto tiempo duró, si solamente usaron 5 personas, si usaron 5.000 personas, si fue una corte, si fue un seguimiento de 10 años. Se puede generalizar los resultados con esa investigación, cómo se eligieron, los criterios de selección, cuánto tiempo duró y cuáles son los posibles confusores dentro de esa investigación. ¿Existió o no un grupo de control? Y recordar que correlación no es igual que casualidad. Entonces, son muchos puntos, yo sé que me van a decir, oye, pero es que tengo que hacer muchas cosas y tengo que evaluar muchísimo. Pues sí, pero vuelvo a lo mismo. Dense la oportunidad de leer un artículo al día o cada tercer día, no sé, pero tengan esa disciplina de leer un artículo, de decir, bueno, a ver, me interesó este tema, quiero leerlo. O incluso decir, bueno, mañana me va a llegar este paciente con estas características, pues me voy a echar un clavado a ver qué dice la evidencia, ¿no? Ya les enseñé algunas bases de datos, ya les enseñé algunas cuestiones que hay que considerar a la hora de leer un artículo científico. Y por mi parte, eso sería todo. Les agradezco mucho su atención y le regreso el micrófono a la maestra Ari Díaz. Muchísimas gracias, maestro. La verdad es que es un honor siempre tenerlo aquí con usted. Y bueno, yo le voy a ceder el micrófono al doctor Abad para dar pie a algunas preguntas que nos hicieron llegar. Claro que sí. Muchas gracias, maestro. Excelente plática. Muy buena presentación. Existen algunas preguntas. No sé si podría empezar una pregunta, una duda mía, una duda personal. Ajá. Por ejemplo, ¿tú qué opinas de en la tabla que tú colocas sobre los niveles de evidencia, pones a los metaanálisis y revisiones sistemáticas como una evidencia de primera calidad? ¿Qué opinas de la información que sale de estudios de metaanálisis con alta heterogeneidad? Quizás uno de los bemoles de las revisiones sistemáticas es que aunque sean ensayos clínicos o un acúmulo de ensayos clínicos, a veces la heterogeneidad es demasiado alta, rebasando el 50-70%, y esto a veces merma un poquito el efecto de los resultados, ¿no? Del impacto del resultado o de los OR y los intervalos de confianza. ¿Qué tanto tú le haces caso a un metaanálisis, aunque la evidencia sea de 10 estudios, ensayos clínicos con la alta heterogeneidad, o qué deberíamos hacer en estos casos con alta heterogeneidad? Sí, pues como mencionas, a veces, y es parte de la lectura crítica, como dices, te dan 10 artículos y de repente te encuentras que uno es de Japón, otro es de Sudáfrica, otro es de España, otro es de Chile, otro es de no sé qué. Entonces, yo creo que ahí tendríamos que ver cuál es la variable que nosotros queremos investigar, ¿no? Si esa variable está influida o puede estar influida por cuestiones genéticas, por cuestiones del contexto, pues a lo mejor sí tendría yo la necesidad de buscar otro tipo de información. Pero si la variable que yo estoy investigando a lo mejor no tiene un tinte genético o algún tinte contextual, o por ejemplo la variable es común a ese tipo de estudios, pues yo podría generar, o más bien yo podría decir, bueno, pues le voy a dar la chance a ese estudio, ¿no? Entonces, esa sería como mi recomendación, que revisen cuál es el origen de los artículos originales que se están revisando y segundo, que revisen si esta cuestión bueno, contextual, perdón, puede o no influir, como les mencionaba, puede ser un factor confusor a la hora de los resultados. Sí, ese es el consejo que yo podría como que dar. Ok, muchas gracias. Otra de las preguntas es, ¿qué tanto consideras tú que la inteligencia artificial está superando o está equiparando el uso de la nutrición basada en evidencia? Pues mira, el tema de la inteligencia daría para una hora más, ¿no? Creo yo. Este, siento que es una fuente importante de información, sí, sin embargo, hay que considerar algunas cosas. Hay inteligencias artificiales que tienen su base de datos muy antigua. Bueno, no muy antigua, pero sí del 2023 para atrás, ¿no? Y si consideramos que 2024 y 2025, que ya casi lo acabamos, pues se han generado muchos artículos y muchas investigaciones, pues puede haber no tanta actualización en eso, ¿no?
Ahora, ¿la hay que usarla o hay que usarla para todo? Pues la verdad es que yo tendría también ahí mis consideraciones, ¿no? Porque sabemos, incluso yo lo he descubierto con alumnos, que les pides, oye, necesito esta información, haz un ensayo, haz un trabajo y quiero las referencias. La IA también te puede generar referencias inventadas, ¿no? Y entonces eso también te genera una cuestión. Porque a lo mejor yo le digo a la IA en la consulta, oye, tengo este paciente, no sé qué, pero quiero las referencias. Y me dice, no, bla, 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 bla. Pero el problema es que la IA va a sacar pues, de muchos lados, ¿no? Puede sacar de un artículo, puede sacar de un libro en internet, puede sacar de un blog incluso. Y luego si esos blogs no tienen una referencia, pues peor tantito, ¿no? Entonces, si vamos a usar la IA, hay que también ser muy cuidadosos a la hora de la información que nos está dando, que sus referencias, por eso también siempre hay que pedir referencias, decirle, quiero las referencias de lo que me estás dando. Y si yo voy y le doy clic a esa referencia y resulta que no existe, entonces la información que esa inteligencia artificial me hizo, pues fue una cuestión creada por ella, por así decirlo, ¿no? O que fue una mezcla de muchas fuentes. Si yo le pido la referencia y me dice, ah, pues es aquí, y voy y le doy clic y me resulta que es un blog que no tiene actualización desde hace 10 años, que no tiene referencias, que no llega a ninguna conclusión o que no tiene información relevante, pues la verdad es que tampoco yo le haría mucho caso a esa inteligencia. Entonces, mi sugerencia en este caso es, siempre que ustedes ocupen la inteligencia artificial, pidan las referencias reales, porque si no, pues se van a dar un balazo en el pie, ¿no? Entonces, mucho cuidado con la inteligencia. No digo que no la usen, simplemente hay que ser prudentes a la hora de utilizarlo y saber cómo utilizarla, porque también hay que saber cómo hacer el prompt adecuado para las cosas que yo quiero. Por ejemplo, si yo tengo un paciente con diabetes y que además ya está empezando a generar enfermedad renal y que además tiene dislipidemias y que ya empieza a debutar con hipertensión y yo qué sé, y solo le pongo a la IA, oye, dame un plan de tratamiento para una persona con diabetes. Sí, me la va a dar, pero si yo no le doy las instrucciones adecuadas, yo no voy a estar generándole un bien a ese paciente. No voy a estar tratando todas las cosas que trae ese paciente. No puedo decir, ah, pues solo le voy a tratar la diabetes. Lo demás, ahí véalo con otra persona. No, tengo que considerar todas las situaciones en las que se está encontrando ese paciente. Ok, una última pregunta. ¿Cuál sería el medio o la forma de acercarse con personas con tu preparación profesional y tus posgrados para la asesoría metodológica, para generar investigación? No sé si lo haces como de manera particular o lo haces con base al proyecto científico, con base a invitación, o hay que pasar por algún tipo de comité de tu institución para generar una asesoría metodológica en proyectos de investigación, sobre todo hablando de pasantes, estudiantes, gente que está interesada en titularse, o por ejemplo nosotros, hablo por ejemplo Ari y yo que luego platicamos en el hospital de protocolos de investigación y tenemos dudas Sí. metodológicas, ¿qué tan fácil es acercarse a asesorías con personal como tú? Pues es muy fácil, nos pueden encontrar a mí en Facebook, principalmente. De hecho, con mucho gusto, si ustedes consideran oportuno compartir el teléfono personal mío, no tengo ningún problema, ningún inconveniente. También el colegio, nosotros tenemos esta parte del comité de ética de investigación, entonces esa puerta también está abierta para ustedes. Si ustedes tienen alguna idea y no saben cómo hacerle o tienen algunas dudas, pues pueden acercarse al colegio y decir, oigan, comité de ética, tengo estas dudas o me gustaría plantear este proyecto de investigación y que le den algún aval, pues lo podemos hacer. De hecho, hemos tenido incluso solicitudes de estudiantes de doctorado que nos dicen, oigan, me están pidiendo en mi institución que tenga mi investigación el aval de una asociación o algún colegio, etcétera, ¿no? Entonces, con mucho gusto nosotros podemos aceptar pues esas asesorías, no hay ningún problema, se pueden acercar a través de las redes sociales también del colegio, en Facebook nos pueden encontrar como Colegio de Nutriólogos del Estado de México, en Instagram también, o si no, les digo de manera personal, pueden ustedes acercarse con un servidor y con mucho gusto ya les diré si yo puedo atenderlos en ese momento o si los puedo dirigir con alguien más. Dentro de nuestro comité tenemos
a varios doctores, tenemos también a doctorantes que tienen mucha experiencia en la investigación. Entonces, sin ningún problema, si quieren que dé mi número, lo puedo dar a Ari o al doctor Abad. Muchas gracias, maestro Efren. Y pues bueno, hay muchas más dudas, pero yo creo que vamos a dejarle por lo pronto hasta acá para poder dar chance que ojalá podamos invitarlo a una nueva sesión y seguir aclarando de esto. Claro que Eh, sí. Si nos permiten algunos avisos nada más ya parroquiales para ir cerrando. Con motivo del Congreso del Colegio de Nutrición Clínica que se llevará a cabo en la Ciudad de México el día 4 y 5 de noviembre en el Palacio de Medicina. Igual si tienen algún interés, el capítulo Estado de México gestiona o está gestionando el transporte con una cuota de recuperación baja. Realmente es una cuota de recuperación de insumos básicos del transporte como gasolina y cosas así. El plan va a ser salir de la Facultad de Medicina con transporte directo en una van de la Facultad de Medicina UAM aquí en Toluca al Palacio de Medicina en Brasil número 60, si no mal recuerdo, en el Centro Histórico de la Ciudad de México. Cada uno de los días, perdón, corrijo las fechas 6, 7 y 8 de noviembre, que es de las fechas del Congreso. Igual si están interesados e interesadas en ocupar el servicio de transporte, pues realmente es desde aquí es viaje redondo, la cuota es mucho más barata de lo que podría costar a lo mejor el traslado por otros medios. Se pueden acercar con cualquiera de los integrantes de la mesa capítulo Estado de México y pues sí, el objetivo pues es integrar el número de cada una de las vans, ¿no? Esperando que pues este servicio sea útil para todos los colegiados, sobre todo para los capítulos Estado de México que andamos por acá y que estamos interesados en acudir al Congreso. Una invitación también al Colegio de Nutriólogos del Estado de México, misma invitación y pues también con las cuotas preferenciales de los agremiados de nuestro colegio también, con todo gusto. Y pues bueno, a nombre de la mesa del Estado de México, repito, el Estado de México y la mesa directiva, le agradecemos, maestro, su presentación, le agradecemos a todos nuestros colegiados estar aquí presentes, quedamos a sus órdenes y síganos para los siguientes webinars. Buenas noches a todos, saludos. Gracias, buenas Gracias. noches. Hasta luego, bonita noche, bye. Bye.